hermanos, como introducción, este mensaje que tenemos hoy, vamos a tocar varios puntos, pero para poder que yo entienda esto y por qué me atreví a hacer esto, son doctrinas, enseñanzas que se están tocando, pero todo esto tiene que ver con el hermoso, el poder de la palabra de Dios. Para que yo pueda atraer su atención en esto, tenemos que entender el poder que se encuentra tras la palabra de Dios. Y los que escucharon el mensaje pasado van a entender mejor, pero de todas formas voy a retomar algo de la idea. Lucas 4:18, en ese texto, en ese pasaje, Jesucristo está en la sinagoga de Capernaum sentado, pero está con la Biblia en la mano. Le entregan un rollo y está el libro del profeta Isaías, donde está Isaías 61, versículos 1 y 2, que fueron los textos que fueron leídos. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Piensen, Cristo está leyendo la palabra de Dios, el Dios encarnado. Piensen sentadito leyendo. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se cumplen estas profecías de Isaías 61:2 les dijo en ese entonces, hace más de 2000 años. Ahorita van a ver por qué les traigo esto. Jesucristo mismo, cuando Juan preguntó: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesucristo les dijo: miren, díganle esto a Juan. Respondió Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres os anuncia el evangelio. Si alguien estuviera haciendo eso ahorita, hermanos, no habría un lugar donde cupiera la gente que estuviera escuchando la palabra. Dicen: es que eso sí hacen milagros, eso es grande. Pero hermanos, el poder de la palabra es tan grande, más grande que todos estos. Mire por qué la confusión. Hasta el más espiritual de aquellos días se confundió por esto. Juan mismo, él estaba confundido, que si él era o que esperaran a otros. Miren por qué. Miren, por ejemplo, cuando ustedes conocen toda la historia de cuando Jesús está enseñando otra vez en una sinagoga y había mucha gente y meten un paralítico por el tejado para que lo curara, y se lo ponen enfrente. Al ver la fe de ellos dijo: hombres, fíjate lo que le dice, ¿para qué lo traen? Para que lo cure. ¿Me entienden? Eso es lo que todas las iglesias están haciendo, quieren milagros. ¿Y qué lo ponen en medio? ¿Y qué dice Jesús? Ahorita te curo. No, le dijo, fíjese lo que dice: tus pecados te son perdonados. Wow. Parece que él hubiera dicho: ¿y quién dijo que a eso vine, Señor? Yo vine a que me cures. Ya me cansé de estar en el suelo, tirado. Tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este? Habla blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Fíjense esto, hermano, es tan importante. Esto me va a dar la fuerza para que entiendan este mensaje. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Yo también los pongo a escoger. ¿Qué quieren? ¿Un milagro o la palabra de Dios? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es por eso y solo por eso que dijo al paralítico: a ti te digo, levanta tu lecho y vete a tu casa. El milagro, hermanos, no era lo grande era la salvación. El milagro vino por causa de la salvación, no al revés. Es por eso el gran énfasis que Pedro hace en la palabra de Dios. Es el texto donde estamos ahorita. Pedro comienza diciendo, en el mensaje pasado lo vimos, dice: tened también, anteriormente lo vimos, segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura que ¿qué? Lo hemos dicho muchas veces, que ver a Cristo levantar muertos, que ver a Cristo resucitar muchos muertos y curar cojos, dar vista a los ciegos, oído a los sordos, ver a Cristo glorificado con Moisés y Elías. Dice Pedro: eso fue glorioso, lo más grande que he tenido. Pero tenemos también la palabra profética más segura.
Es más segura que levantar un cojo, que levantar un muerto. Y en segunda de Pedro, que es donde estamos ahorita, 2:2, cuando comenzamos este capítulo, dice Pedro: decía como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, hermano, no adulterada, sino bien trazada. Hay que trazar bien la palabra de verdad para que por ella crezcas para salvación. Esto es lo importante, la salvación. Jesús hizo además muchos otros milagros, los cuales no están escritos en este libro, pero estos 7 se escribieron ¿para qué? Para que creas. Para que creas, eso es lo importante. El apóstol Pablo dice lo mismo con estas asombrosas palabras. Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes más bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Y fíjate, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Gritar lo que eras? Hablar tonterías, no, hermanos. El texto paralelo, sin dudas, es Colosenses 3. Y mira lo que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es la palabra de Cristo en abundancia. Y ahí vemos para qué, para enseñarnos y exhortarnos en todo. Hasta aquí, para que entiendan esto. Ahora van a entender por qué el texto raro que traigo para apoyar este mensaje. Esto es introducción. Es este texto, hermano. Y así es sencillo. Job 38:39. ¿Cazarás tú la presa para el león? Eso es lo que eso es lo que Dios le dice a Job. ¿Cazarás tú la presa para el león? Job no conocía al Señor. Job no sabía que Dios está detrás de la caza para el león. Ahora, hermanos, esto es importante. ¿Por qué? Porque son cosas pequeñas. Nosotros creemos que nosotros somos capaces de las cosas y no le damos gloria a Dios por lo que hacemos. El león está capacitado con todo, con garras, con dientes. Es el rey de la selva, puede cazar. Y aun si otros animales corren más recio que él llega y nomás ruge y le dejan la presa. Las hienas salvajes pueden matar una presa, pero nomás llega y ruge y corren y él se come la presa. Sin embargo, Dios dice que él caza para el león. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo darle la gloria a Dios? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Ellos dan la gloria a Dios. Dice: ¿quién prepara el cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios. Dios, estoy ahí con los cuervos. ¿Te imaginas cuánto valen más ustedes, hombres de poca fe? ¿O sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Yo les decía a mis hijas cuando estaban embarazadas, les mandaba este texto: hija, Dios le contaba los meses a las cabras, que no se los cuente a ustedes. Él está con sus cansancios, con sus dolores. Dice, y la sierva dice: dice, ¿contaste tú los meses de su preñez? Él contaba esos meses. Así que, hermanos, no, la palabra de Dios cubre las cosas grandes y las cosas pequeñas. Y aquí entro con mi texto. Primero, vamos a ver. Híjole, aquí me hice algo que no. Puse a trabajar un reloj de 30 minutos. Mire, como bosquejo, hermanos, tengo, primer punto, la llenura de su palabra para ser un ciudadano ejemplar. Segundo encabezado, la llenura e instrucción de su palabra para ser un obrero ejemplar. Y tercer encabezado, la llenura o institución de su palabra para ser una esposa ejemplar. Y cuarto, la llenura de su palabra para ser un esposo ejemplar. Y van a ver, parece grande el mensaje, pero van a ver, estas doctrinas son conocidas, ya se han enseñado anteriormente por Cristo y por el apóstol Pablo. Así que Pedro está trayendo esto una vez más. Vamos a comenzar. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Por qué? Por causa del Señor, ya sea al rey como a superior. Y cuando oigan esta palabra al rey, olvídense del rey. Aquí estamos hablando a los presidentes, a los gobernadores y a todo lo que tenemos ahora, ¿ok? Ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esto es palabra de Dios. Todo el tiempo que quieras analizar un punto de esto del gobierno, mira lo que Dios dice. Es todo, no lo que ellos dicen. Dice 15, porque esta es la voluntad de Dios. Oigan esto, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vinimos a ser libres de Satanás, pero esclavos de la justicia. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos. Ese es el amor de Dios para con los hermanos, la honra a todos los demás.
Dice, temed a Dios y honrar al rey. Temer solo a Dios, honrar al rey. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es lo que Jesucristo enseñó en Mateo 22:20. Entonces le dijo Jesús, ¿de quién es la imagen y la inscripción? No confundan, no mezclen las cosas. Le dijeron de César y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso Pablo, al igual que Pedro, nos dice el mismo concepto y nos enseña lo mismo. Y aquí es donde voy a estar explicando mejor a la luz de lo que dice Pablo con lo mismo que dice Pedro. Romanos 13:1. Someteos a todos personas de autoridad superior. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, esto es palabra de Dios. Por eso no es bueno sacarle la vuelta a nada. ¿Qué nos manda? Que nos sometamos a las autoridades, dándole al César lo que es del César. No olviden, porque al rey honra, temer solo a Dios, ¿verdad? Pero es lo que Dios nos dice aquí. Dice, no han sido establecidas. Dice, ahora, en base a esto y por esto, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, este fue el texto, aquí como lo vemos aquí, que me hizo a mí, y se lo voy a decir, votar. En esta ocasión, yo siempre me molestó un candidato, un hombre que se postulaba, que fuera grosero y respetuoso. Miraba las campañas de Chávez, de Maduro, y decía, esos hombres no tienen respeto, dicen lo que se les da. Y yo siempre admiraba que en Estados Unidos los candidatos eran hombres respetuosos. Pero viene Donald Trump siendo un grosero y respetuoso, y dije yo, por este sí no voto. Yo soy republicano por moral, soy republicano porque se acomodan más a los principios de Dios, pero esta vez simplemente no voy a votar, simplemente me quedo sin votar. Pero este texto me dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Así que, Ricardo, tienes dos basuras, escoge la menos apestosa. ¿Se me entiendes? Tienes que votar. ¿Me entienden? Y aquí, hermanos, entra no solo mis principios, sino no lo que digan ellos. Ahorita los dos andan diciendo que son cristianos, que creen a Dios, pero sus leyes. ¿Cuál fue el legado de Obama? Casar homosexuales y entregarle a los niños. Unos cierran las clínicas de aborto y el otro partido las abre. ¿Por quién voy a votar? ¿Por el que las cierra? ¿Por quién voy a votar? Por el que no casa, el que no le entregó los niños a ellos, el que se ha opuesto a eso. No estoy diciendo que son mejores que los otros, no. Pero hay que ver lo que nos acomoda a nuestro Dios. Tenemos que orar, porque el castigo de Dios viene sobre las naciones. Y no estoy haciéndoles campaña, hermanos, a ellos, ni quiero ganar algo, pero es la verdad. Eso es simplemente no por el beneficio de nosotros. Yo prefiero que me insulte, prefiero que no haya dinero, pero que la moral esté bien. Porque si estamos bien con Dios, estamos bien de todo. Y si estamos mal con Dios, todos los juicios anteriores han venido por eso. Por esos pecados y homosexualismo abierto. Sí, porque dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Nosotros tenemos que ser luz, dar un ejemplo con nuestro respaldo. Que dice, pero es que ellos no son buenos, es asunto de ellos, no de ti. Ora por ellos. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar lo que hace lo malo. Hermano, ellos son los jueces. ¿Sabes por qué te pide eso? Ya no hay levitas, ¿verdad? Cuando estaba Israel en una teocracia, era un gobierno y la religión estaban unidos. Y los levitas, unos eran para la ley ceremonial, sacerdotes, ¿verdad? Otros eran para la ley civil, que eran como los jueces, los abogados, los que les llevaban la causa y deligaban. Había cárceles, había ciudades de refugio para el que mataba y era inocente, pero todo iba a un juicio. Estas gentes son como los levitas de ahora, ¿verdad? El gobierno, son los que Dios les puso ese cargo ahora. Hacen el trabajo de jueces. Y ¿sabes qué, hermano? Por eso les traigo esto.
Es en este contexto que se entiende este muy mal interpretado texto. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no, está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿dioses sois? Por ahí hay unos que se llaman dioses porque Jesús dijo eso. Hermano, ¿en qué sentido lo dijo? El Salmo 82:1 es un verbo poético, un pasaje poético que nos dice claritos en qué sentido les dijo. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Dios en la reunión de los dioses quiere decir Dios en la reunión de los jueces que están haciendo el oficio de Dios. Dice, en medio de los dioses juzga. En medio de los dioses juzga. ¿Ve por qué les llamó dioses? Pero ahorita van a ver por qué. ¿En qué sentido? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis la persona de los impíos. Dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses. Pero mira lo que dice, y todos vosotros hijos del Altísimo. Sin embargo, el 7, pero como hombres moriréis. Son hombres haciendo el oficio de Dios. Eso es lo que hacen las autoridades a la hora de juzgar. Por eso debemos llorar por ellos, porque realmente tienen una presión muy grande, pero ellos no lo saben. Ellos están haciendo lo que hacían los levitas. Por lo cual, sigamos adelante. Es necesario estarles sujetos no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. ¿Te fijas cómo cada cosa debe estar en su lugar? Dale al César lo que es del César. Cristo mismo nos dio el ejemplo. Siendo el rey, siendo el dueño no del mundo, sino del universo, Él mismo nos puso este ejemplo, hermanos. Por ejemplo, en Mateo 17:24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los cobradores, los que cobraban las 2 dracmas, cobradores de impuestos, 2 dracmas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Nosotros no deberíamos pagar impuestos, estamos en la tierra de Dios. Estamos en el lugar que va a ser nuestra morada eterna. Nosotros esperamos este cielo, tierra nueva y cielo, pero renovados, regenerados. Sin embargo, para no ofender, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ese estatero equivalía a 4 dracmas, las 2 de Pedro y las 2 de Cristo, y pagó los impuestos. Jesús no nos pide nada que no lo haga con nosotros, hermano. Él lleva el yugo con nosotros. Así que cuando paguemos impuestos, no reneguemos tanto. Él nos va a dar para que los paguemos. Y hay que orar por las autoridades y hay que hacer lo que tenemos que hacer. El gobierno no define nuestra vida, nuestro reino, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero hay que obedecerle a Dios para no tener problemas. Ese es el primer punto. Esto dice la palabra nos da instrucción en eso también. Pasemos a nuestro segundo encabezado. La llenura o la instrucción de su palabra para ser un obrero ejemplar. Esto me encanta. Criados, y otra vez, olvídense de criados. Aquí no hay criados, obreros, trabajadores, es todo. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos o afables, sino también a los difíciles de soportar. Qué bonita instrucción, ¿verdad?, que el Señor nos da, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Qué beneficio, porque dices, con este me porto mal, es que es malo. Pues si con el malo te portas mal, eso hace todo el mundo. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de tu Dios. Aprobado delante de Dios, y eso es lo que nos importa. ¿Ves que hay instrucciones de cómo lidiar en el trabajo con los amos difíciles de soportar? Hermanos, recuerden que seguimos a Cristo, el cual ganó
perdiendo, dio vida muriendo. Y de igual manera nosotros, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6:9, como desconocidos, pero bien conocidos. O sea, es eso que te dé ánimo cuando estés trabajando. Como moribundo, mas he aquí que vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Tú, aunque te traten mal, tú sabes de quién eres. Tú sabes que eres el dueño de esta tierra, que estás con Cristo, que eres heredero de las promesas del Señor. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Imagínate, o sea, si eso lo piensas, vas a estar contento. Como no teniéndolo nada, más poseyéndolo todo. O sea, con esa actitud debemos de trabajar. Esta es la misma forma de obediencia que enseñó el apóstol Pablo, que por la llenura del Espíritu Santo hacemos en Efesios 6:5. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Son las mismas enseñanzas, hermano. Y por eso no abundo, porque son temas que ya hemos visto, ¿verdad? Y también lo dice Romanos, y el pastor Javier predicó todo eso. Lo hemos visto en Corintios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿A quién obedecemos realmente? A Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno no hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo libre. Aquí se repite la fórmula usada, el sinónimo de la llenura del Espíritu Santo para la palabra de Cristo, mora en abundancia en nosotros, Colosenses 3:22. Pero antes de esto les quiero explicar una cosa. Es tan importante, hermanos, que nosotros que le servimos al Señor, que somos creyentes, le creamos a Dios y llegamos las cosas. Mira, a mí me ha pasado esto. No voy a decir nombres, pero me pasó aquí con un hermano de la iglesia. Vino a solicitar un permiso para no venir el domingo porque le estaban ofreciendo un trabajo mejor. Y yo me puse a pensar, este hombre es pilar de la iglesia, de su casa. Todos dependen de su sueldo, ¿verdad? Le están dando una oportunidad en un trabajo. Y si él llega pidiendo el domingo, es como llegar pidiendo las vacaciones por delante. O sea, espérate, ni te conozco. Así que me puse a pensar, pero yo sé que él debe de venir a la iglesia el domingo. Pero por otro lado, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, y la fe del tal es vana. Así que no debe de haber pretextos. Dije yo, mira, vamos a hacer una cosa. Vete a trabajar unos meses, no vengas, vamos a orar por ti, escucha los mensajes, pero demuéstrales cómo trabaja un creyente. Trabaja como para Dios. Y después diles, ¿saben qué? Cuando ahora sí tengas 6 meses, dile, yo voy a descansar el domingo, pido el domingo porque yo voy a la iglesia. Si él te dicen que no, ahora sí salte, pero no antes. Y nunca se ha salido, sigue trabajando ahí. Él sabe de quién estoy hablando, pero no digo el nombre porque no pedí permiso. Así que, hermanos, eso es así. Pero cualquier cosa es bueno. Hay otros hermanos que dicen, no, yo sí, no. Pero también hay unos como los de Tesalonicenses que puro pretexto. Así que yo no estoy diciendo que trabajemos el domingo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que entendamos que el creyente con su actitud, trabajando de esa forma, se abre puertas. Es único, debe de ser ejemplo, debe de predicar con su ejemplo. Los patrones deben decir, nadie es como él. Míralo cómo está, contento, siempre hace todo de buena voluntad y no necesito estarlo viendo. ¿Por qué? Eso es lo que la Biblia nos manda. ¿Ves que Dios está dándonos instrucciones a nosotros aquí, en las cosas pequeñas? Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Y aquí, ¿en qué contexto viene? En el contexto de ser llenos de la palabra. Que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Fíjate lo que nos dice. A vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Qué cosa, ¿no? No se te debe de olvidar quién está hablando, Dios. Si quieres oír la voz de Dios, léelo aquí, como lo dijo el pastor Javier. Léelo recio y aquí está. Aquí está, este es Dios. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo y al Señor servís. Él es nuestro amo. Él es nuestro Señor. Teniendo este concepto somos ejemplares.
Así que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, tal y como lo hizo el mismo Cristo, que nos da ejemplo de eso. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, al cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él también vivió en justicias, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Así actúan los incrédulos, no ustedes. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fíjate lo que logró. Fíjate el triunfo de la obediencia, el triunfo de hacer la voluntad de Dios. Y por cuya herida fuiste sanados. Fíjate qué ejemplo, lo que quiere que veamos. Esta es la pisada que quiere que veamos de Cristo. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando la palabra obispo, ya saben que es supervisor. Es el supervisor de los pastores. Él es el pastor de los pastores y de nuestras almas. Hermanos, el Salmo 85:13 dice: la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Eso es lo que estamos viendo aquí en Pedro. Estas palabras proféticas en el Espíritu de Cristo, Él nos da ejemplos de cómo vivir en su palabra, no solo con su palabra, sino con su persona, con su obra. Por eso nuestra fe está anclada en la persona y la obra de Cristo. En la persona y la obra de Cristo. En Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea que ese es el ejemplo que el Señor nos da. Por eso, ¿y de qué estamos hablando? Del trabajo, de cómo comportarnos en el trabajo. Seríamos únicos. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si no, no hay nada ahí. Esa es la ventaja tan grande de ser un verdadero creyente. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, a la guía, a la supervisión de Cristo Jesús. Tanto nosotros como líderes, como ustedes, todos nosotros estamos supervisados por Cristo. Delante de Él y de parte de Él hablamos, hermano. Así, qué sencillo. Son mensajes que ya los hemos visto en otros contextos, ya los estamos viendo, pero lo único que quiero que vean, que Dios no deja nada para que lo investigues en las noticias. O sea, para votar por un presidente, déjame ver por cuál voto, déjame escuchar las noticias. No fíjate lo que dicen, fíjate lo que hacen. Sigue las instrucciones de Dios, no la de los hombres. Dios nos deja instrucción en cada detalle. Vamos a pasar a nuestro tercer encabezado. Como ven, no es la cosa tan... Este tercer encabezado dice: la llenura o institución de su palabra para ser una esposa ejemplar. Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio o vestido no sea el externo, de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos de lujos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato del espíritu, afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esta palabra como que no gusta porque no se entiende, pero bien entendida sí gusta. Como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Ok, el sometimiento de la mujer al varón se da de la misma manera del sometimiento del varón a Cristo. Igualito, es en el Señor. Todo es todo en el Señor. Cuando se habla de un sometimiento en el Señor, ¿es por qué? Porque en la subordinación de poderes, Cristo es mi cabeza. Yo me someto a Cristo como Cristo se somete a Dios, el Padre.
si el varón es cabeza de la mujer, se supone que él es el guía espiritual de la mujer. Que hay muchos hombres que se quedan cortos con eso y las mujeres saben más que ellos, ¿verdad? Entonces, de ahí que solo siendo llenas del Espíritu Santo lo podrán hacer. Esto no lo hace una mujer incrédula. Esto es mujeres creyentes. Solo las personas que están en Cristo Jesús lo pueden hacer. Y como le digo, lo que Pedro está trayendo aquí no es nada de que, eso ya lo vimos aquí. Por ejemplo, Efesios 5:22, Pablo dice lo mismo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No se trata, hermanos, de que es un texto, ese texto de la sujeción es Pablo aquí, Pedro también. Y lo dicen más textos, no solo es un texto, lo dicen muchos más textos. Dice, a sus propios maridos, pero ahí no termina. Ahí es donde la mujer se queda, otra vez con eso. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero ahí no termina. Como al Señor, como al Señor. Cuando dice la Biblia, padres, amonestad a vuestros hijos, disciplinad a vuestros hijos, luego ahí no termina, dice, ¿en qué? En la disciplina y amonestación del Señor. Y ahora aquí, me equivoqué con la hora. En la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa eso, hermano? Usar la palabra de Dios al corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Al hablar, siempre tener eso. El esposo, para la esposa, la mujer se somete a él cuando él la guía con la palabra. Cuando es la palabra de Dios, hermano, es cuando de esa manera la mujer se somete, porque es en el Señor que se somete. Y ya les he puesto ejemplos. Por ejemplo, aquí vamos a ver primero Efesios 5:22, ya les dije. El 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, pero oigan esto, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjate la diferencia, dice, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿en qué sentido está la iglesia sujeta a Cristo? En la palabra, en el Señor. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Un sometimiento santo es en el Señor. Y vamos a poner otra vez el ejemplo. Mira, aquí pone, yo no lo traje este ejemplo, lo trae el texto, Sara. Pedro dice que Sara se sometía a su esposo y le llamaba hasta mi señor o señor, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros cuando vemos la historia de Abraham, que la conocemos, en una ocasión Dios le dijo a Abraham, hazle caso a Sara en todo lo que te diga. Ahora, no es que Sara estaba hablando algo perfecto. Fíjate lo que Sara le dice. A ella se le ocurrió que para cumplir la palabra de Dios de tener hijos, como ella ya era muy vieja, le dijo, llégate a mi sierva y ahí vas a tener descendencia. Y lo hizo. Entonces cuando nace el niño, cuando ya nace el niño de ella, ahora sí ya no quería al niño. Y le dice a Abraham, agarra ese niño y bótalo con toda mujer afuera. Eso le pareció a Abraham grave. Eso se le hizo cruel. Pero ¿por qué Dios le dice a Abraham, hazle caso a Sara en todo lo que te diga? Porque Dios les había dicho a los dos, estableceré mi descendencia con Isaac. En Isaac te será llamada descendencia, no en Agar, no en Ismael, en Isaac. Así que esta vez Sara, si está en línea con la palabra, Sara, te vas a someter a Sara, porque ella tiene la palabra. Por eso, hermano. Así que en ese sometimiento es que la mujer se somete. Si el hombre tiene a Cristo por cabeza, si se somete solo a la palabra de Dios, no al machismo de los hombres. Eso no es el sometimiento. En este caso fue al revés y no es el único caso. Tenemos otro caso. Es la palabra, la de Dios, la que predomina. Tenemos el caso de Raquel con Isaac. ¿Me entiendes? Ahí que vemos nosotros. Dios les dijo desde que nacieron los niños que el menor iba a señorear sobre el mayor, o que el mayor iba a servir al menor. Dios le dijo, porque así iba a ser su pacto en Jacob. Pero ¿qué pasó cuando crecieron los niños? El papá se le olvidó eso. Estaba obsesionado con el mayor y decidido a bendecir al mayor. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que la esposa le engañó, le mintió, ¿verdad? Y Dios la guardó, que no la descubriera, porque le iba a maldecir. ¿Por qué? Porque aunque ella estaba haciendo trampa, aunque ella también era egoísta porque ella amaba más a Jacob que a su otro hijo y los dos eran sus hijos, el papá era egoísta porque amaba más a Esaú que al otro hijo y los dos eran sus hijos. Sin embargo, lo que ella estaba haciendo se alineaba a la palabra de Dios. El mayor servirá al menor. Así tengas que quedar ciego 40 años para que no veas.
La palabra de Dios se va a hacer, y en eso es que nos sometemos a la palabra. El poder está en la palabra, lejos de estarse preocupando. Si el esposo les dice algo, alguna cosa, hermanas, como en este caso estamos hablando de la vestimenta, y vamos a hablar ahorita. Y si el esposo le dice, mira mi amor, de acuerdo a la palabra creo que no vas adecuada como para la iglesia. Él le dice la palabra, no la empieza a insultar, pareces una no sé qué. No, calmado, entonces no se somete. Muéstrale la palabra, el sometimiento es en el Señor. Y ella va a decir, tiene razón mi esposo, la palabra dice eso. Y por ahí va la cosa, hermanos. Así que esto es bien importante que lo entiendamos. Estamos viendo cómo hacerle caso a Dios en todos los detalles. Un sometimiento santo es en el Señor. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que ser llenos de su palabra y vivir a la luz de ella. Veamos la subordinación bíblica de 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ves? Es un orden que Dios estableció, pero cuando ese se viola, porque el hombre no es responsable, puede pasar. Ya lo vimos, 2 ejemplos de los patriarcas. Así que, hermanos, tenemos un compromiso de parte de Dios. Tenemos que tener a Cristo por cabeza para poder ser cabeza de nuestras esposas y de nuestra familia, en nuestra casa. Hay que creerle a Dios y hay que caminar como Dios camina, o todo va a voltear de cabeza. Un matrimonio feo, divorcios y problemas. Hay que creerle a Dios. Y continuamos. El último, como le dije, no parecía que era mucho, pero yo sabía que podía. Mira esto, la llenura de su palabra para ser un esposo ejemplar. Ahora va para nosotros. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Y la sabiduría es el temor al Señor. Al final vamos a lo mismo en el Señor. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Fíjate cómo hay que tratarla. Esto no solamente es caballerosidad, hermanos, de ser tiernos con las esposas, de no ser groseros. Esto es mandato divino. Dios nos dice instrucciones. Por eso no hubiera problema si le hiciéramos caso a Dios. Pero esta palabra es la que, esta es la que acaba con nosotros, hermanos. Mira, y como acueredera de la gracia de la vida. Eso es lo más importante que tienes que ver en tu esposa. Si es creyente, si no, no funciona nada. Que es tu hermana en Cristo. ¿Verdad? Que es tu hermana en Cristo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, porque no puede haber enemistad entre hermanos. Así que creo que en esta exhortación de su palabra, la parte más importante y digna de considerar encima de todo esta es saber que tu esposa es tu hermana en Cristo, como Efesios 5:25 dice. Mira esto, marido, Pedro está hablando lo mismo que dijo Pablo. Mira lo que dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Allí se acaba, esa es la palabra clave. Este texto tan mal interpretado, hermanos, solamente la parte más rescatada es que el amor que le tenemos que tener a la mujer no es el amor eros. No es que esa mujer la deseo con toda mi alma y cuando la tenga, cuando me llene, voy a ser feliz. No, papá, eso se puede acabar. Se va a poner gorda, va a tener un embarazo y ya después va a decir, ahora quiero otra. No, ese amor eros así aman los incrédulos. Estamos hablando de un amor ágape. ¿Cómo debo de amar? ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo debo de amar a mi mujer? ¿Eros? No, me dice ágape, como Cristo amó a la iglesia. Cristo no amó a la iglesia eros, la amó ágape. Es un amor en Dios, es un milagro de la palabra de Dios. Es un milagro poderoso, hermano. Por eso le digo, es más fácil decirle a un paralítico, levántate, que a un hombre ser salvo. Solo Dios puede hacer esos milagros. No menospreciemos la palabra. Este texto es glorioso, pero hay que entenderlo. Ama a tu mujer como a una hermana en Cristo. Por eso no debería ningún creyente casarse con una mujer que no sea creyente. Si tú tienes una hermana en Cristo, la vas a respetar, porque el amor que tú tienes por ella es un milagro de Dios. La palabra de Dios nos dice que amemos a los hermanos y amaos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. El amor de los hermanos no lo produce el hombre. Ese es un milagro de Dios. Es un amor en Dios.
Así que este amor solo lo pueden tener dos cristianos, ninguno más. Por eso los matrimonios en Cristo son diferentes a todos los demás. Aquí en este texto tan famoso, lo más destacado es que el amor a nuestra esposa es un amor de Dios, como lo dije, ágape, como el de Cristo por su iglesia. Dice, así mismo también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. Ese es lo mismo que nos dice que amemos al hermano, como a nosotros mismos. Pero te digo, así es como le debemos llamar. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Ves cómo la pone? No como una esposa, no como Eros, sino como una hermana. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es un amor en Dios. Mire esto. Este amor es igual como el de los hermanos o el del prójimo. Es un amor de Dios. Es un milagro nuestro amor y es un don perfecto porque viene de lo alto, viene del cielo. La Biblia claramente enseña amor al hermano como a nosotros mismos, hermano. Pero este amor de la mujer es más glorioso porque aparte de que es tu hermana, tienen un pacto, ¿me entiendes? Es tuya, es tu mujer y aparte es la persona que tienes la intimidad más cerca. Solamente con Dios tienes una intimidad más grande que la que tienes con tu esposa. Con ningún hermano en Cristo puedes tener la intimidad que tienes con tu esposa. Eso es glorioso. Por eso el matrimonio en Cristo es algo muy hermoso. Mira, Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras bien hacéis, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo dice que ame a la esposa? Como a mí mismo. Eso es cumplir la ley real. ¿Por qué? Porque es mi hermana, coheredera de la gracia de vida. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. No está peleado con todo lo que enseña Juan y Pablo. Y Cristo Jesús mismo. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amando a la mujer, amamos a la hermana. Así que la mejor manera de que practiques el amor entre hermanos es con tu esposa si es creyente, porque es la que más cerca de ti está, más que cualquier hermano. Ese es el ejemplo, hermano. Ahí podemos ver el milagro del amor de Dios en el matrimonio. ¿Para qué me pongo a dar instrucciones y a regañar? Que aquí la palabra, lo que diga Dios y ya. No lo que ahí andan con todo el tiempo poniendo reglas y reglas. No, hermanos, la palabra es la que nuestra guía. La palabra de Dios. En el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. Fíjate, ahí está la unión de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, el amor de hermanos y el amor de esposos son muy parecidos. A Cristo le dijeron, mira, ahí está tu papá, ahí está tu mamá y tus hermanos. ¿Qué les contestó el Señor? Mi madre y mis hermanos son mis hermanos en Cristo, que oyen la palabra y la ponen en práctica. Así que si tu esposa todavía es tu hermana, qué bendición tan grande. Pero muchos piensan que se casan con una incrédula y que luego la van a convencer, hermano, la salvación no está en tu boca. La salvación es un milagro de Dios. Si no es cristiana, será mucha suerte que un día se haga, pero no está seguro de nada. Podrá seguirte la corriente si le gustas para casarse contigo, pero no es una seguridad. Versículo 32. Grande es este misterio. Él está hablando del misterio de Cristo y la iglesia. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí está el misterio revelado. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Y por qué a mí me dice que ame a la mujer como a mí mismo y a ella no le dice que me ame, sino que me respete? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene un poder eterno. Es descriptiva, es una palabra que no cambia. Y cuando la mujer cayó en pecado, le dijo dos cosas el Señor. Y es por decreto, tendrás tus hijos con dolor, y eso nunca se ha acabado. Y la otra le dijo, tu deseo será para con el varón, y él se enseñoreará de ti. Pero un varón creyente no se enseñora de ella para mal, sino para bien. Así que ella ya te ama. Le dice Dios que te respete, porque es lo que le cuesta respetar. Pero amarte te ama.
por decreto divino. Un matrimonio en Cristo, el amor de la mujer es más profundo. A nosotros nos dice, trátala como una hermana, como vaso más frágil. Ámala como coheredera de la gracia. A ella le dice que te respete. Es importante que entendamos eso, hermanos. Haciéndole caso a Dios en todo, hermanos. Si compras, si vendes, en cosas pequeñas, en grandes, no te sientas, no, era lo que yo hice. El león no se jacta de la presa, sabe que se la da el Señor. Y tiene todo para cazar. ¿Por qué te crees tú que no necesitas? Todos esos detallitos son importantes, tener esa comunión con Dios. Y por último, este corto pero significante texto, Colosenses 3:19. En el contexto de ¿qué? De ser llenos de la palabra, ¿verdad? Es lo mismo. En el contraste de que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Lo mismo que Pedro dice. Pedro dice, trátala como a vaso más frágil. No seas áspero con ella y a ella respétalo. ¿Por qué? Porque a ella le cuesta respetarnos y a nosotros nos cuesta ser frágiles con ellas, hermano. Nos cuesta ser caballeros. El hombre es caballero cuando tiene un amor eros y se anda queriendo ganar a una mujer. Ahí sí, le abre la puerta, le dice todo, regalos y todo. Pero eso no sirve, hermano. Ese es un amor caprichoso, que cuando se tiene lo que quiere se acaba. Y por eso Dios nos dice, no, el de ustedes no es así. El de ustedes es un pacto, es para toda la vida. Recuerden, como a vaso más frágil. Ahora vamos a tener 3 aplicaciones, las 4, una para cada punto. Hermanos, no olvidemos que nuestro campo misionero es el mundo que nos rodea, sin discriminar a nadie, y por lo cual debemos orar. O sea, no podemos discriminar, porque a mí me pasa que yo, una persona veo que moralmente es buena y aparte es mi amiga y me cae bien y estoy duro que quiero que conozca a Cristo. Pero me pasa con unos que me caen gordos y me caen mal y se hacen mis hermanos en Cristo y al último termino amándolos. Hermano, no podemos discriminar nosotros, es lo que nos dice este texto. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No discrimines. Predica por los reyes, sí, por los reyes. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Hay que creerle a Dios y hacer lo que Dios dice. Al que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, hermano. Y no me vayas a interpretar este texto como acaba de interpretarlo un hermano. Me preguntó, yo tengo problemas con la doctrina de la expiación. Le mencioné todo, la expiación limitada. Le mencioné todos los textos de la expiación delimitada, que Cristo murió por sus ovejas, por su pueblo, por su esposa. Y le mostré todos los textos, cómo Dios ve la expiación desde el consejo eterno de redención. Y me sale con este texto. Le digo, hermano, tu problema es que no conoces a Dios. Así que tú crees que Dios quiere que todos se salven, pero el pobrecito, lástima que nosotros no queremos. No, hermano, no lo veas así, sino que la voluntad de Dios es que seamos salvos. Ahora, pero nosotros, por el pecado, la gente se rechaza a Dios abiertamente, hermano. Nunca la Biblia nos ha dicho que Dios escogió a unos para salvación y a otros para mandarlos al infierno. Nunca lo hemos visto en la Biblia. Dios dice que a unos los escogió por gracia, les perdonó sus pecados, fueron elegidos por gracia, y los otros se van a ir al infierno porque no creen. Eso dice. No porque, fueron escogidos para... No, eso no dice. Eso sí, eso intuye la gente. ¿Por qué una persona va a ir al infierno? Porque no creyó. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree no es condenado, hermano, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que no entendamos eso. Así que Dios... Tú no sabes quién. Predícale el evangelio a todos. Ahí tienes a Ezequiel, o sea, predicándole a los huesos muertos, secos. Se miraba tonto, pero Dios les dio tendones, les dio vida, les dio aliento y se levantaron. Tú predícale la palabra a la gente con prudencia, sí. ¿Por qué orar? ¿Por qué ver? Porque no puedes aventar perlas a los cerdos. Cuando la palabra se rechaza o se burlan, retírate, ahí no digas nada. Pero cuando la gente quiere, háblales del Señor. Segunda aplicación. Hermanos, cómo nos comportemos afuera en el mundo dice mucho de lo que somos y lo que creemos. Primera de Timoteo 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud
tengan a sus amos por dignos de todo honor. Oigan eso. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Hay hermanos que en la iglesia se portan muy bien, pero en la calle son unas fieras. O sea, tienen que saber, hermanos, que la gente con nuestra conducta también predicamos. No estoy diciendo que así es como se salva la gente, no, pero cómo somos. La gente te va a preguntar, ¿por qué actúas así? Por ejemplo, veo la gente que va y trabaja, lo invita a un hermano, un compañero de trabajo a una fiesta. No, esos son incrédulos, yo no voy con ellos. Te invitaron. ¿Sabes que se le enfermó la esposa? ¿Sabes que el hijo está en el hospital? No, son incrédulos, no vas al hospital. Pero si lo hicieras y vieras, aún a pesar del rechazo que ellos tienen por ti, tú fueras diferente. ¿Por qué actúas así, hermano? Porque soy cristiano. Porque así me enseñó mi Dios. Eso es lo que nos dicen textos como estos. Hay que creerle a Dios y vivir a la luz de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo comportarnos cuando nuestros patrones no son creyentes? Dice, a los que son creyentes, dice, a los que tienen amos creyentes, porque también hay eso, ahí sí cuesta. Miguel dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino servirles mejor. Pero no ahí dice, no hombre, este es hermano. El patrón les tiene miedo, porque cualquier cosita le vienen a contar a todo mundo, y eso que es hermanito, ¿me entiendes? Te da trabajo y le va, pero como la patada por haberte dado trabajo. ¿Quieres que porque es creyente te pague mejor que a todos, aunque no hagas nada, que no te diga nada? Hermano, ¿no dice eso la palabra de Dios? A los que tienen amos creyentes no los tengas en menos por ser hermanos, sino servirles mejor. Créele a Dios y haz lo que Dios dice para que nos vaya bien. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Esta es la palabra nos está dando directrices para todo. Cómo comportarnos con los incrédulos, cómo comportarnos con los creyentes. Sigamos el ejemplo de los apóstoles, que a la vez es el de Cristo. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol. Tercera aplicación. Ahora, no se me olvidó, hermanas, contestar esta pregunta. ¿Se deben arreglar o no las hermanas? Porque fíjate lo que dice Pedro, ¿verdad? Que se arreglen, pero no de peinados. Así que tienen que venir despeinadas. ¿Verdad? No, hermana, eso no está diciendo. No dice eso la palabra de Dios. Mira, 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Fíjate lo que dice, decorosa. Hermana, una santa no se gana la atención de los hombres por enseñar. Es decorosa. Y ahí es donde el esposo, si está casada, o el padre, tiene que hablarle a las hijas. No dejen eso a la iglesia. La palabra te da instrucciones cómo tratar con tu esposa o con tu hija. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hermana, si te puedes comprar un vestido costoso, cómpratelo. Si te lo pueden pagar, no importa, eso no tiene que ver. Es tu actitud como hace las cosas. No tiene sentido creer que la mujer no se debe de arreglar, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mira cómo Jehová hermoseó a su esposa en el Antiguo Testamento. En Ezequiel 16:9, y no solo en el Antiguo, también en el Nuevo. Dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Primero la limpió. Cristo también dice que limpió a la iglesia para purificarla, para presentarse sin mancha. Luego dice, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, de piel, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazalete en tus brazos, collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Miren, hermana, lo que dice. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tus vestidos eran de lino fino, seda, bordado. Comiste flor de harina y de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es el propósito de Cristo a la iglesia? Hermosearla así en todo sentido, por dentro y por fuera. Una hermana debe ser una mujer limpia, una mujer respetuosa, una mujer honrosa, pero también se pueden hermosear.
Eso no está diciendo el texto que no se arregle. Como vas a unas iglesias y los hombres llegan bien trajeados, los pentecostales bien arreglados, y las pobres mujeres arrastrando el vestido, todas ahí. No, pues eso no. Y luego dicen que no las traicionen. No, o sea, eso está feo. No. Eso no es lo que enseña la palabra. No hay que sacar las cosas de contexto. Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Mira cómo Cristo vio a su iglesia descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, que dice, ataviada para su marido, adornada, preparada, hermanos. Y vemos ahí en el contexto todo tipo de, cuando se describe esa ciudad que representa a la iglesia, puertas de marfil, cada puerta es una perla, hermoseada, las calles de oro, hermosa. ¿Me entienden? Así que así debe de ser, hermana. La mujer debe ser bonita por dentro y por fuera, y el marido tiene que proveerle esas cosas. Eso es lo que dice la palabra. Te di mi aceite, te di mi lino, o sea, te di eso. Son cosas, nomás que eso es lo que dice la palabra. Así que ese es el ejemplo que vemos en Cristo. Cuarta aplicación y termino. La mejor manera de amar a nuestra esposa es no olvidando que son coherederas de la gracia de la vida, hermanas en Cristo. Somos llamados a amarlas como amamos al prójimo, al hermano, y aún más por ser nuestra ayuda idónea y por el pacto que hicimos delante de Dios. Concluyo con esta triple exhortación de amor: amar a nuestras esposas al estilo de como Cristo amó a la iglesia, con amor de Dios. Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, con el amor, amando a la hermana, hermanos, estamos cumpliendo la ley. Eso es solo los creyentes pueden hacer eso. Porque no adulteráis, no mataráis, no hurtaráis, no darás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Ves cómo Cristo me dice que ame a mi hermana? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Son santos. Ámala como a santa. El versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Con eso termino. Oremos, hermanos. Padre santo, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios, por tu palabra, que tiene instrucción para cada detalle, para cada cosa, Padre. Gracias por la comunión de los santos, por todos mis hermanos en Cristo, y por cuidar de nosotros en todos los detalles, Padre Santo, en los pequeños y en los grandes, porque nos iluminas en tu palabra. Te ruego nos concedas vivir a la luz de ella, creerle, dirigirnos por ella para gozarnos y vivir días felices en la tierra. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén.